Imagina por un momento que tienes todo lo que deseas. Dinero, poder, reconocimiento, libertad absoluta para hacer lo que quieras, cuando quieras. No necesitas preocuparte por el trabajo, ni por pagar facturas, ni por cómo llenar la nevera. Tienes todos los lujos, todo el confort, todo lo que la mayoría de personas pasa la vida intentando alcanzar. Y ahora imagina que, a pesar de eso, te sientes vacío, aburrido, inquieto, como si algo importante te faltara, como si todo ese esfuerzo por llegar hasta ahí no hubiese servido de nada. Esto no es una historia inventada. Es la experiencia de muchas personas que lo han conseguido todo, y no han encontrado nada. Es el eco moderno de una antigua verdad. Una que ya señalaba Schopenhauer en el siglo XIX. Una verdad incómoda, pero real. Schopenhauer creía que el sufrimiento es la base de la existencia. Que vivir es desear. Y que desear es, por definición, sufrir. Porque todo deseo nace de una carencia. Y toda carencia es una forma de dolor. Según él, nuestra vida está atrapada entre dos estados, el dolor del querer, y el aburrimiento del tener. Deseamos una casa mejor. Y sufrimos mientras no la conseguimos. Y cuando la conseguimos, nos acostumbramos. Nos aburrimos. Y surge un nuevo deseo. Una nueva meta. Un nuevo vacío. Así es el ciclo. Infinito. Implacable. Eterno. Y aquí aparece la gran pregunta: si todo deseo conduce al sufrimiento, ¿por qué seguimos deseando? ¿Por qué seguimos persiguiendo riqueza? En el fondo, Schopenhauer nos plantea un experimento mental. Uno que desmonta la lógica del progreso infinito. Porque si cada meta alcanzada se convierte en otra forma de insatisfacción, ¿qué sentido tiene correr? ¿Qué sentido tiene acumular más y más si el vacío no desaparece? Y si el problema no está en lo que no tenemos, sino en cómo funciona nuestra mente. Vivimos atrapados en una ilusión. Creemos que cuando tengamos eso, entonces seremos felices. Cuando alcance esto, entonces podré descansar. Pero siempre hay un nuevo eso. Un nuevo esto. Y esa promesa futura nunca llega. Solo cambia de forma. Para Schopenhauer, el deseo es una trampa. Una que no tiene final. Una que nos hace movernos sin parar, pero sin avanzar realmente. Como un hámster en su rueda. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el dinero? Muy sencillo. El dinero se ha convertido en la forma más visible del deseo. Es la medida de lo que creemos necesitar. Es el símbolo de libertad, de estatus, de éxito. Y por eso lo deseamos con tanta fuerza. Pero cuando miramos con los ojos de Schopenhauer, todo cambia. Porque el dinero, en su visión, no es una solución. Es solo una herramienta más del ciclo de sufrimiento. Una ilusión más. Podemos ver esto en la vida de muchas personas. Millonarios infelices. Celebridades deprimidas. Ejecutivos de alto nivel que, tras años de sacrificio, no encuentran sentido. ¿Por qué? Porque lo que perseguían no era realmente lo que necesitaban. Porque el deseo no se sacia. Solo se transforma. Y eso nos obliga a hacer una pausa. A mirar dentro. A preguntarnos, ¿estoy persiguiendo dinero porque realmente lo necesito? ¿O lo hago porque tengo miedo? ¿Porque creo que, sin él, no valgo? ¿Porque me han enseñado que el éxito es tener, no ser? Schopenhauer no odiaba la vida. La entendía. Y al entenderla, dejó de idealizarla. Dejó de esperar que la existencia fuera un camino hacia la felicidad permanente. En cambio, propuso algo mucho más realista. Aceptar la vida como es. Y desde ahí, encontrar momentos de calma. De silencio. De contemplación. Porque hay una gran diferencia entre vivir buscando placer, y vivir escapando del dolor. La mayoría hacemos lo segundo sin darnos cuenta. Compramos cosas no para ser felices, sino para no sentirnos mal. Para llenar vacíos.
para distraernos. Pero eso no resuelve nada. Solo lo posterga. ¿Y si, en lugar de huir constantemente, aprendemos a estar con lo que hay? ¿Y si dejamos de buscar fuera lo que nunca va a estar ahí? La riqueza no está mal. El dinero no es el enemigo. Pero creer que nos hará felices, sí. Porque la insatisfacción no vive en el banco. Vive en la mente. Y por mucho que crezca nuestra cuenta corriente, si no entendemos cómo funciona el deseo, seguiremos atrapados. Seguiremos vacíos. Seguiremos corriendo. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Nos rendimos? ¿Renunciamos al deseo? ¿Nos volvemos ascetas que viven sin aspiraciones? Schopenhauer no proponía eso. Lo que ofrecía era una vía alternativa. Un camino más silencioso. Más profundo. Uno que pasaba por el arte, la música, la contemplación. Por todo aquello que nos permite salir del yo. Del deseo. Del ansia. Porque cuando estamos realmente presentes, cuando admiramos una obra, una melodía, un paisaje, el deseo se detiene. Aunque sea por un instante. Y en ese instante, aparece la paz. Esa es la verdadera riqueza. La que no se compra. La que no depende de lo que tienes. Sino de cómo vives. De cómo interpretas la vida. De cómo entiendes el dolor. Y lo aceptas. En lugar de intentar eliminar el sufrimiento, Schopenhauer nos invita a comprenderlo. A verlo como parte de la condición humana. Y, desde esa comprensión, vivir con más compasión. Con más humildad. Con más profundidad. Quizás el verdadero problema no es el deseo, sino cómo lo usamos. Cómo nos identificamos con él. Cómo lo convertimos en nuestra identidad. Si en lugar de buscar el placer constante, aprendiéramos a valorar los momentos de calma, si aceptáramos que no siempre vamos a estar bien, y que eso también está bien, entonces podríamos empezar a liberarnos. Podríamos seguir trabajando, emprendiendo, invirtiendo, pero no desde la ansiedad. No desde la falta. Sino desde la presencia. Desde la conciencia. La riqueza más profunda no es la que tienes, sino la que no necesitas. Y esa solo se alcanza cuando dejas de correr. Cuando miras dentro. Cuando entiendes que nada externo va a calmar tu tormenta interna. Porque la tormenta no está fuera. Está en el deseo. Y cuando logras ver eso, aunque sea por un segundo, algo dentro de ti cambia. La rueda del deseo se detiene. Y aparece algo que no tiene precio, la serenidad. Así que la próxima vez que sientas que necesitas más dinero, más éxito, más reconocimiento, haz una pausa. Mira si ese deseo nace de un propósito o de una herida. Y pregúntate, ¿esto me acerca a la libertad? ¿O me ata aún más? Porque tal vez, como decía Schopenhauer, la vida no consiste en huir del sufrimiento, sino en aprender a vivir con él. Y, desde ahí, encontrar una paz que no dependa de lo que consigas, sino de lo que sueltas. Quizás el mayor engaño de nuestro tiempo no sea el dolor, sino la promesa de que podemos evitarlo. La promesa de que si trabajamos lo suficiente, si ganamos lo suficiente, si nos esforzamos lo suficiente, entonces seremos felices. Pero Schopenhauer nos muestra que esa promesa es un espejismo. Que perseguimos sin descanso algo que, en el fondo, no puede darnos lo que buscamos. Y tal vez eso no sea una mala noticia. Tal vez sea una oportunidad. Porque si dejamos de correr, si dejamos de creer que la felicidad está en el próximo logro, en la próxima compra, en la próxima cuenta bancaria, podemos empezar a vivir de verdad. Con más sencillez. Con más atención. Con más gratitud por lo que ya tenemos. No se trata de renunciar a todo. Ni de dejar de aspirar. Sino de dejar de sufrir por no tener. De dejar de identificarnos con el deseo. Y empezar a mirar la vida desde otra perspectiva. Una en la que no hay que acumular, sino soltar. No hay que impresionar, sino comprender. No hay que ganar, sino estar en paz. Porque el verdadero lujo no es lo que puedes comprar. Es la calma interior. La claridad.
La capacidad de no necesitar. Y esa riqueza, esa que Schopenhauer vislumbró en medio de su pesimismo, es la única que de verdad importa. La única que no se puede perder. Porque no depende del mundo. Depende de cómo lo habitas. Así que la próxima vez que te descubras atrapado en la carrera, obsesionado por tener más, recuerda esto: el deseo no se acaba. Pero sí puedes dejar de seguirlo. Y empezar a vivir con los ojos abiertos. Si este video te ha hecho pensar, si algo dentro de ti se ha removido, te invito a que no lo dejes pasar. Suscríbete, porque aquí seguimos explorando lo que nadie quiere decirte sobre el dinero, el deseo y la vida. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta entonces, piensa menos en cuánto tienes, y más en cuánto necesitas realmente.